hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Saludos y bienvenidos de nuevo a este canal de YouTube, los invitados de Javier Mauri desde mi biblioteca, y también bienvenidos a los oyentes de Radio Mairena desde el 107.4 de la FM Estéreo en Mairena del Alcor, en Sevilla. Y hoy nos vuelve a acompañar Francisco Otero. Él es divulgador medioambientalista, un especialista, y vamos a hablar sobre algo que no se entiende demasiado bien, que es el cambio climático y qué lo está provocando, y si hay alguna manera de que el factor humano esté provocando ese cambio climático. Cambio climático ha existido siempre. Lo que ocurre es que hay determinadas causas que pueden llegar a acelerar dicho cambio climático. Francisco Otero, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido de nuevo. Buenas tardes, Mauri. Gracias por la invitación. Es un verdadero placer. Para partir de un concepto claro, Paco, ¿qué podemos entender por cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? A ver, a lo largo de... Habría que entenderlo basándonos en la historia de los fenómenos meteorológicos, pero a nivel planetario. No podemos decir que hay un cambio climático por un efecto solamente y exclusivamente del hombre. Es decir, se han dado cambios climáticos a lo largo de la historia, a lo largo de ciclos de calentamientos, enfriamientos. Y bueno, para poder determinar qué cantidad o qué factor es el más influyente en el cambio climático que estamos viviendo ahora, hoy que se intensifica este calentamiento global del que habla tanto todos los organismos como el IPCC o la ONU. Vamos a ver, para que entienda la gente, el IPCC se creó en 1990 por la ONU con un objetivo, y era demostrar cuál era demostrar que el hombre era el causante principal de este calentamiento global por culpa de las emisiones de CO2. Vamos a ver, si nos vamos a la naturaleza, recordamos un poquito de aquellos tiempos de la EGB que nos enseñaban un tema de fotosíntesis y tal. El CO2 era necesario y es necesario para que la vegetación haga la fotosíntesis. Y es necesario tanto como el agua y la energía que viene del sol. Capta CO2, las plantas, lo transforman en energía con el agua
y el Sol y liberan el oxígeno. Vale, ahí tenemos un generador de lo que necesitamos para vivir, el oxígeno. Pero es que las plantas para respirar necesitan CO2. O sea, ¿en qué han convertido el CO2? ¿En un gas tóxico? No lo es. En un gran componente, digamos, entre comillas, negro, que es malísimo para la atmósfera, que es malísimo para el medio ambiente, que es malísimo para la naturaleza. Pues no lo es. No lo es totalmente necesario. Y si nos vamos a los datos de la composición de la atmósfera, el CO2 en el total de todos los gases que componen la masa gaseosa de la atmósfera terrestre supone un 0,04% del total. Bien, pues de ese 0,04 del total, resulta que según estudios de origen antropogénico viene a ser un 3%. El resto es de la propia Tierra que emite el propio CO2 a través de volcanes, de la remolición de tierras, y esto se libera a la atmósfera. Y en continuo proceso se vuelve otra vez a depositar en las tierras, etc. Cuando hemos vivido las dos revoluciones industriales y las revoluciones agrarias, no hablo de estas dos últimas revoluciones agrarias, donde está la mecanización del campo, grandes extensiones vastas de tierras donde se remueve la tierra y se está liberando ese CO2 que hay ahí fijado en la tierra, que es el que captan las plantas y que lo transforman en carbono. Son unidades de carbono, de vida, con base de carbono, como somos los humanos, pero las plantas, la vegetación, pues fija ese carbono en forma de fibra y por eso crece. Bien, vamos a ver. Este panel intergubernamental del cambio climático creado en el año 90 por la ONU ha emitido varios informes. Creo que meteorólogos han citado hasta 6, creo que han habido hasta 8, pero luego lo que es la base de dónde se sacan los datos es de un estudio realizado por un señor que se llama Keith Birfa, y en el tercer informe que emitió este organismo, que es un experto en dendroclimatografía, que determina en los anillos de los árboles de las rocosas que tienen 4.000 años de edad, según los anillos, determina la cantidad de CO2 y cuanto más gordo es el anillo durante unos años, esos anillos durante unos años, llegó a la conclusión de que más fijación de carbono hay, o sea que más emisiones había en la atmósfera de CO2 que captó ese árbol para poder crecer y engordar más. Bien, esto después en el cuarto informe ya no salió, porque ya no aparecía esta variable. Luego, en los informes siguientes, cuando vemos todo esto que ha pasado del movimiento ecologista, de que es el CO2 el único culpable, fue apareciendo luego, a base de debates, otro factor que también influía, que eran las emisiones de metano. Debido al calentamiento global, las masas de los polos pues, se van derritiendo, el permafrost se derrite y hay unas emisiones que incluso tienen problemas de explosiones y de combustión de ese metano que está en el permafrost, que es una tierra congelada cercana a los círculos polares, sobre todo en la zona de Rusia. Y es mucho más grande la emisión de metano en todas estas zonas que todas las granjas mundiales, por ejemplo, de animales, de cerdos, de vacas, etc. Pero por lo que sea, interesa cargarse toda la industria agroalimentaria. Por lo que sea, por el dominio de X
grupos inversionistas o quien sea, que tocan y financian estos organismos internacionales y también dirigen un poquito el tema de lo de la Agenda 2030. Bien, ¿os acordáis del fenómeno del niño y de la niña en el Pacífico? Bien, el niño calentaba las aguas del Pacífico, creaba muchísima evaporación, grandes monzones en la zona de Asia, y luego la niña era lo contrario, enfriaba las aguas y cambiaba la circulación atmosférica. ¿A qué quiero referirme con esto? Es que no se ha tenido en valor, cuando se hacen estos estudios o estas justificaciones de calentamiento global, no se hace valor, solamente se centran en el CO2 y no se le da valor a los cambios de temperaturas de los océanos. Si nos damos cuenta, los océanos y los mares suponen pues casi un 80% de la superficie terrestre. La alta temperatura y calentamiento de los océanos es la que provoca una alta evaporación y esta provoca también un efecto óptico, efecto lupa, junto con los rayos solares y la radiación solar, que aumenta esa radiación sobre la superficie terrestre. O sea, es una retroalimentación. Nadie habla del vapor de agua. Y resulta que el vapor de agua, muchas veces escuchamos cuánta concentración de vapor o qué humedad relativa tenemos en el aire. A veces tenemos 60, otras veces tenemos 70, 80, 90, según las zonas. Y según, ya no solamente en nuestro país, sino a nivel global, a nivel terráqueo, varían mucho. La circulación de los alisios, que son unos vientos predominantes, por ejemplo, en el Atlántico, bajan del norte, pasan por la península, van hacia las Islas Canarias y llegan a la zona del Ecuador. El Ecuador es como una barrera y a lo largo entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, creo que es el de Cáncer, el del norte, no recuerdo, Mauri, creo que sí, ¿no? El viento va en superficie, o sea, a unos 500 metros hasta unos 500 metros de altura, pero en superficie del mar. Si el mar se calienta entre 13, 14 grados, 16 grados, que puede ser la temperatura media más o menos del Atlántico en épocas de invierno, primavera, pues tenemos un gran alto grado de evaporación. ¿Y cómo se acumula? Se acumula en las tormentas tropicales que luego vemos en Cuba, entrar por el Golfo de México y recurvan hacia el noroeste y se van metiendo a veces en la zona sureste de Estados Unidos y otras veces pues de repente toman dirección norte y se van debilitando y se convierten en familias de borrascas que luego llegan a Europa a la altura de Gran Sol, Inglaterra, y van llegando cuando se lo permite el anticiclón de las Azores. Esta circulación que vemos en el hemisferio norte del Océano Atlántico está sufriendo variaciones, cambios y provocando unos fenómenos atmosféricos que no estamos acostumbrados a ver. Normalmente la época de huracanes y de ciclones en Florida, solía ser finales de verano, zona de otoño, y este verano hemos podido ver ya esos fenómenos a principios de verano. ¿Por qué? Porque resulta que el Atlántico tiene 3-4 grados más de temperatura de lo normal, según los estudios de las boyas que realizan las boyas oceánicas de la NOAA. La NOAA es de una agencia americana con la que colaboran muchísimos países y tiene más de 7.000 boyas repartidas por todos los océanos del globo terrestre. Y están viendo una ralentización en las corrientes oceánicas. En el hemisferio norte, en el caso del Atlántico Norte, en el hemisferio sur, en el caso del sur, y en el Pacífico, en el norte y en el sur. De esa línea que he dicho, que es la del Ecuador, que hace como de barrera meteorológica
para los fenómenos atmosféricos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. O sea, nunca verás una borrasca o un anticiclón cruzar esa barrera. Es como si hubiera un muro ahí y no verás anticiclones cruzar hacia arriba o borrascas cruzar hacia abajo. Y al revés. Como cambian las corrientes marítimas y se están ralentizando, al no renovarse ese agua en superficie, también por termoclinas con respecto al agua que hay en más profundidad en el océano, esas aguas que están calientes, en vez de bajar y renovarse con las frías del fondo marino, al ralentizarse esa corriente, cambia todo. Cambian también esas termoclinas. Y en el Mediterráneo estamos viendo que hemos llegado incluso a 32 grados, una salvajada, cuando normalmente en el verano son 29, 30 grados. Bien, ¿que se está calentando el globo terrestre o la atmósfera? Sí, no se puede ser negacionista en ese sentido. Yo no lo soy. Lo que me parece muy simplón es centrar solamente en el CO2 el punto de mira. O sea, diagnosticar solamente por culpa del CO2 que estamos en la situación que estamos, no es así. Porque, hablando con geólogos, con físicos, con gente de astrología, astrofísicos, te das cuenta de la impotencia o de lo poco que podemos manejar este problema a nivel global. ¿Por qué? Porque también habría que hablar de los ciclos solares. Tanto de los ciclos solares como de las emisiones de energía ionizada, de las tormentas solares, que esos ciclos solares son cada 11 años. Y el otro día estaba viendo un documental hablando de esto, y resulta que en el CERN, en el Centro de Investigación de Energía Atómica, del acelerador de partículas, había un experimento que estaban haciendo para poder atrapar unas partículas de rayos cósmicos que están en el espacio exterior, que llegan a todos los cuerpos celestes y que vienen de estrellas que han muerto, de explosiones de estrellas de neutrinos, etcétera, ¿no? Todo tipo de estrellas. Resulta que eso afecta al magnetismo. ¿Cómo afecta? Pues resulta que no permite que lleguen en esa cantidad durante esta época que estamos sufriendo de calentamiento las tormentas solares, los picos. El pico máximo solar lo tenemos en el 2024, con esos ciclos de 11 años. A partir de 2024 se supone que descenderá la energía del Sol que incide sobre la Tierra y la atmósfera, aunque nos proteja precisamente esa atmósfera, esa capa que recubre y el electromagnetismo, nos protege, pero es que ese electromagnetismo se está viendo afectado porque no permite que lleguen esos rayos cósmicos y el electromagnetismo está cambiando. Es decir, tenemos dos polos, polo norte y polo sur, ¿vale? Que indican, con una brújula, un imán, una aguja imantada, sabes dónde está el polo norte y dónde está el polo sur. Así es, de una forma un poco bruta, pero simple. Resulta que ya no está el polo norte magnético, donde está el polo norte, cercano al polo norte geográfico. Resulta que está cerca de Canadá. Ha descendido y volverá a su sitio cuando eso se estabilice. Cuando el ciclo solar vuelva otra vez a bajar, los rayos cósmicos puedan llegar a lo que es el gran imán que se supone que hay en el núcleo del planeta, se supone que esto cambiará. Pero hay otro factor y otros factores que hay que recordar. Cuando estudiamos, yo me recuerdo de sociales y de hablar de astrología y de ciencias naturales, las vueltas que da el planeta Tierra alrededor del Sol. Desde Galileo, pues bueno, se ha llegado a unos estudios matemáticos y físicos
de que la Tierra dibuja una elíptica alrededor del Sol y cada 40.000 años esa elíptica se convierte en una rotación circular, cada 40.000 años. Y es cuando se provoca la glaciación y luego cuando viene luego la fase de calentamiento, que es en la que estamos, la glaciación. Bien, también cambia la inclinación a la vez que giramos de forma elíptica y vamos cambiando hasta llegar a una circulación alrededor del Sol circular, también cambian esa radiación solar, porque pasamos de estar más cerca a estar más lejos, teniendo más marcados con la elíptica lo que son las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y resulta que después, aparte de eso, tenemos un movimiento de inclinación del eje, una especie de movimiento del propio planeta en forma de peonza, ¿eh? Y que cambia, no, perdón, me he equivocado, lo tenía por aquí en la chuleta. Cada 100.000 años, perdón, Sí. pasa el movimiento elíptico a circular cada 100.000 años y cada 40.000 años el movimiento ese circular de peonza provoca cada 40.000 años una glaciación y también cambios en la radiación con la que incide el polo norte o el polo sur Sí. con respecto al Sol. A mí lo que me llama la atención, Paco, es que no, los medios de comunicación, voy a generalizar, de desinformación más que nada, Sí, no acaban o no les interesa hablar de lo que de forma objetiva y seria está pasando. Que el clima está cambiando, porque el clima no es lo mismo que el tiempo meteorológico, como tú muy bien has dicho, el clima, la climatología hay que entenderla en un aspecto global y durante muchos miles de años. Entonces, después de la última glaciación se abrió un periodo de estabilidad climática sí, que los geólogos llaman oroceno, y es lo que posibilitó el poder predecir el tiempo en base a las 4 estaciones que se sucedían, lo cual hizo posible que el hombre pasara de ser cazador a ser campesino y ahora se cambió a ser agricultor, que es una de las cosas que tú puntualizaste el, el programa anterior con sí, muchísima razón. No es lo mismo un agricultor que un campesino. Ahora, como el petróleo se nos está terminando, porque claro, evidentemente la potencia de Julius que da 1 litro de gasolina no se puede comparar con ninguna otra fuente de energía. Como se está acabando y quedan 40 y tantos años, 42 años de reservas mundiales, sí, de reservas mundiales que son rentables extraer, a lo mejor quedarán más, pero no es la calidad del crudo del petróleo ruso. El petróleo ruso no es lo mismo que el petróleo venezolano, por mucho petróleo eh, que haya. ¿Cómo reemplazamos esto? Pues mire usted, vamos a vender coches eléctricos, pero mire usted, si fabricar una batería es mucho más contaminante sí, que, sí, que, sí. Es que, que que precisamente a eso iba, lo tengo aquí. En entonces no se nos cuenta la eh, verdad a absoluta, ver, porque no, eh, no eh, interesa porque, mira, Mauri, no interesa. Ahora se está hablando del hidrógeno verde, ¿vale? que De los vehículos no es una fuente de energía, es un vector que transporta claro, energía, pero una fuente de energía. claro, pero que además tiene pérdidas, porque no existe tecnología que lo pueda retener al Claro, hidrógeno. El hidrógeno, para que tenga precisamente ese impulso de energía, tiene que llegar a 750 atmósferas. Tú imagínate el depósito cómo tiene que ser y de reforzado, porque el hidrógeno en forma líquida y con esas presiones forma hidruros que descomponen precisamente el acero inoxidable o incluso si usáramos el titanio, con esas altas presiones penetra a través de los poros de esos metales.
y a los 5 o 6 años habría que tirarlos, reciclarlos o volver a reconducir todo el gasoducto que queramos hacer con hidrógeno Exacto, verde. Entonces exactamente. no es viable, porque si en Cartagena, en Algeciras o en Coruña o en Tarragona o en Barcelona montamos gasoductos para el hidrógeno verde para poder distribuirlo por todo el... Pues a los 5 o 6 años tenemos que tirar todas esas tuberías. Aparte de las consecuentes pérdidas, o sea, yo lo puedo almacenar durante un mes, pero tengo una pérdida del gas en un 30% en un mes, porque se me escapa a través de los poros de cualquier depósito hecho con cualquier material conocido hasta la fecha. No hay ningún material que pueda retener el hidrógeno a esas altas presiones. Sí. Luego está lo de los vehículos eléctricos. Necesitamos litio a punta pala. Necesitamos cobre, necesitamos una serie de metales pesados que no hay porque son limitados, son recursos Escasean naturales limitados. materias primas que escasean también, claro. Entonces esas baterías hay que hacerlas también. Francia, por ejemplo, ahí en África tiene un montón de... y utiliza los francos como negocio para pagarlo más barato. Pero ¿dónde hay las grandes reservas de litio? Pues en Chile, en Argentina y la gran mayoría entre Rusia y China se llevan la palma, ¿no? Sí. Y son los grandes dominantes. Ahora encontraron una fuente aquí en Extremadura también, que quieren abrir ahí una mina en la zona de... Resulta que de Ucrania, precisamente, de ahí un poco el conflicto también viene por intereses de la parte este, que es minera y que tiene recursos de litio que han encontrado. Entonces, todo esto lo de los vehículos eléctricos, te dicen, vale, yo me pago un vehículo eléctrico, ¿cuánto vale? 50, 60.000 euros, lo financia 10 años, pero a los 10 años tengo que cambiar las baterías. 8 o 10 años. O sea, ¿qué hemos hecho? Y luego para cargarlo, ¿de dónde saco la energía eléctrica que necesito para cargarlo? Que no hay ¿De infraestructura dónde para la eso. saco? O No sea, hay. hay algo que emite, si fuera todo renovable, si fuera súper eficaz en lo que es la fotovoltaica, la eólica, si en vez de la eólica, por ejemplo, que ahora tienen problemas con las palas, cambiaran a la eólica de estas por vibración, por turbulencia, se ahorrarían el tema de palas. Estamos con avances científicos que llegan justo ahora, que ya están, que se pueden comercializar y que no los aplicamos y seguimos con más de lo mismo, como lo de la osmosis, los vertidos de salmuera, Sí. ahora tenemos el problema de las palas, tenemos residuos por todos lados y no optimizamos ni vamos a lo nuevo porque tenemos miedo y tenemos que ir a las tecnologías ya instaladas. Eso, Paco, nos lleva a la energía nuclear. Francia, que tiene un problemón con las centrales suyas, tiene un problemón de oxidación tremenda. Vale, muchas centrales nucleares, que ya es energía verde, pero si es que hay menos uranio 235 que petróleo, cuando se acabe el uranio, Claro. ¿qué hacemos? ¿Qué Si hacemos cuando se acabe el uranio? si la fusión nuclear está todavía muy lejos. Y luego ese 10, uranio 10, utilizado y enriquecido, date cuenta de que se queda ahí radioactivo, tenemos que enterrarlo en minas de plomo, un depósito de seguridad nuclear, porque eso tiene una radioactividad viva de 2000 años. sí, por lo menos, ¿Qué estamos haciendo con todo esto? favorecer unos Mira, intereses económicos. hay patentes, empiezan ahora con el tema de los biocombustibles, pero vamos a hacer una escasez de grano. Entonces, o sea, aceite de palma a punta pala, aceite de soja a punta pala para crear biocombustibles Biocombustible. para los coches y no tienes que hacer ninguna reforma en el vehículo. Si todo eso está muy bien, muy bonito y tienes menos emisiones de CO2, pero todo el objetivo se centra en reducir el CO2, porque si no hablamos de diseño de ecosistemas productivos, de que nos va a hacer falta biomasa para precisamente reducir esas emisiones de CO2 y las que hagamos las hacemos con biomasa a través de gases que sacamos de esa biomasa forestal o arbustos,
entonces no estamos buscando una solución realmente al problema. Estamos obviando y anulando, por ejemplo, patentes de vehículos en Europa que hay, de todas las marcas, de las primeras marcas que hay, de vehículos que contaminan menos que un puro cubano. ¿Por qué no se sacan esas patentes al mercado? ¿Por qué no se aplican motores? Hay ahora motores híbridos de gasolina con biocombustible, con eléctrico, ahí, que no consumen prácticamente nada, pero son carísimos. No, no, pues venga, a partir de 2035, no, más, todo vehículos eléctricos. Pero estamos locos. Lo que La tenemos que E7, la, E- buscar, la E7 buscar va. contrarrestar esas emisiones de CO2 aplicando filtros, porque existen de filtros para la industria que podrían reducir un 88% de las emisiones de CO2 industriales, que ya sería una salvajada, o sea, un logro implementarlo en la industria que genera esas emisiones de CO2. Luego, ¿cómo podemos manejar y enfriar un poco el planeta? Pues se hablan de muchas cosas. Por ejemplo, el Bill Gates quería soltar polvo en la atmósfera con globos, paranoias de estas. Y si pensamos en los volcanes, por ejemplo, venía yo ahora hacia casa antes del programa y venía dándole una vuelta al tema de los volcanes y me acuerdo de Islandia, la que lió de nube de polvo No me acuerdo. y de emisiones y pensándolo un poco, es una barrera a esa radiación solar y enfría la atmósfera. Y además con la circulación planetaria que hay de masas de aire, da varias vueltas al mundo. Cuando es una erupción de un volcán de estos gordos, precisamente le echan la culpa a alguno o a varios sobre el tema de la última glaciación. No solamente al famoso meteorito que extinguió la vida en la Tierra. Es posible también una consecución de grandes volcanes, de estos megavolcanes que hay, y que haya cerrado la luz terrestre, haya muerto toda la vegetación y los animales más grandes pues se hayan muerto debido a inanición. También es Paco, otra. te- Dime. tenemos, tenemos que irnos ya. Sí, Eh, Te voy a emplazar para un segundo programa sobre el cambio climático, porque es extensísimo. Y, uf, y si te parece, quedamos emplazados para otro día para seguir con este tema. Muchísimas gracias, Paco. Francisco Otero. muy bien, Javier. Un abrazo. Gracias, un abrazo.